Bien, buenos días. Hoy nos toca seguir con el Evangelio de Juan. Y antes de ir ahí en Juan 3, del 1 al 21, también quiero dar la bienvenida a todos. Es un gozo poder estar aquí nuevamente en la casa del Señor, poder juntarnos como iglesia para poder adorar juntos, dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, a los que nos visitan de parte de la familia, pero que han ido a otro lado y nos visitan hoy, como aquí ustedes, hermanos. Creo que es un día especial donde podemos recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y hoy vamos a poder ver algo que Jesús enseñó a Nicodemo. Hemos leído en euskera, pero ahora vamos a leer en castellano. Así que quiero que me acompañen y todos podamos estar en la Biblia, abrir la Biblia o activar la Biblia. Ya estamos en el siglo XXI, estamos muy modernos, así que hay que también acomodarnos, ¿no? Juan 3, 1 al 21. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. Padre bendito, Dios de la gloria, Señor bueno y misericordioso, venimos delante de ti porque podemos hacerlo gracias a la obra que Jesús hizo en nuestro favor. En la cruz del Calvario Él dio su vida por nosotros, pero resucitó un domingo como hoy, muy temprano por la mañana, resucitó de entre los muertos. Y Él vive, Señor, hoy. Tú vives. Y por eso estamos aquí, por eso podemos venir delante de tu presencia a agradecerte por esta porción de tu palabra. Son 21 versículos tan ricos en contenido, hay mucho que ver aquí, el tiempo no nos da, pero que sea tu voluntad, Señor, hoy aquí, que lo que estamos aquí podamos escuchar tu voz claramente, que podamos asentir y creer y meditar y aplicar lo que tú quieres que nosotros sepamos y entendamos en esta mañana. Te pido que a pesar de las
dificultades del predicador, tú bendigas tu palabra y puedas ayudarnos hoy, bendiciéndonos a todos para santificarnos o para salvarnos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez has sentido que no tienes el control de tu vida? Creo que muchas veces hemos sentido eso, ¿no? Como seres humanos nos aterroriza la incertidumbre. De hecho, en una ocasión se hizo un estudio en donde las personas preferían estar 100% seguros de algo, sea que esto sea algo negativo o sea positivo, pero estar seguro que sucederá eso o no, más que tener el 50% de la certeza, si pasará o no pasará. Nosotros como seres humanos deseamos controlar nuestro futuro, nuestra salud y por naturaleza pretendemos controlar también nuestra eternidad. Nosotros deseamos saber y tener la seguridad qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Hoy vamos a ver que Jesús conversa con Nicodemo, un hombre religioso, en donde le hace ver que él no podía entrar al reino de Dios por sus propias fuerzas. Y esto espero yo que nos conduzca no a la incertidumbre de que por nuestras fuerzas no podemos entrar al reino, sino que ciertamente podemos tener una certeza total, una seguridad de que en Cristo sí podemos entrar al reino. Espero que los que me oigan hoy puedan dejar todos sus méritos, todas esas cosas que tú tienes que te aferras y te da seguridad para tú pensar que estarás en el reino de Dios si es que hoy es tu último día, para que te rindas y te sometas solamente a Jesús. Para esto tengo 3 encabezados. Jesús socava la religión humana, Jesús demanda un nuevo nacimiento y Jesús ofrece la salvación eterna. Sí, sencillo. Jesús socava la religión humana, Jesús demanda un nuevo nacimiento y Jesús ofrece esa salvación eterna a todos. Primero, Jesús socava la religión humana y para esto quiero hacer un inciso porque yo he puesto religión humana, no religión. Jesús no socava la religión, de hecho la religión es buena. Santiago nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es la verdadera religión. Hago esta mención porque el movimiento que dice Cristo no es religión, es relación, es muy popular en nuestros días. Desde los 70 para aquí se ha hecho demasiado popular, pero eso es un pensamiento más hippie que bíblico. La Biblia nos habla de una religión, de la verdadera religión. Así que Jesús no socava la religión, Jesús socava la religión humana, la que se aferra a las cosas terrenales, la que piensa que puede ganarse el cielo por méritos propios, por cosas que nosotros podemos hacer. Dicho esto, podemos entrar en contexto. El apóstol Juan nos ha hablado en su capítulo 2 acerca de la primera señal de 7 que él nos va a hablar. ¿Y la primera señal cuál fue? ¿Se acuerdan? Que yo prediqué. Si no se acuerdan, o ustedes están mal o yo predico muy mal. Pero fue el gran milagro que todo el mundo sabe. Cuando Jesús transformó el agua en vino, ¿verdad? Y Juan nos dice de que esa señal era para la gloria de Dios, porque eso apuntaba a que Jesús, su sangre misma, iba a purificar los corazones de su pueblo. Así como el agua fue transformado a vino, él vino a transformar el corazón duro de piedra del hombre a un corazón puro, a un corazón sensible a la voz de Dios. Luego, la semana pasada vimos que Jesús purificó, ¿no? Ahora no cambió el agua al vino, ahora purificó el templo, porque el templo había sido convertido en un mercado,
debido a los negocios de los fariseos y sacerdotes, se había hecho un mercado donde vendían los bueyes, vendían palomas y cambiaban dinero, los cambistas, a las personas que venían, todos los judíos que venían de diferentes partes del imperio para Jerusalén para celebrar la Pascua. Y días antes de la Pascua, Jesús va a ver eso, y como en otro evangelio dice de que Jesús al ver esto hizo la purificación, levantó las sillas, volcó las mesas, porque habían convertido la casa de su padre, que era casa de oración, en cueva de ladrones. Y los fariseos, los sacerdotes le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces eso? Y él hizo eso respondiendo de que este templo lo iba a destruir y en 3 días lo iba a levantar, dando a entender de su propio cuerpo. Porque así como el templo era usado y fue usado para dar sacrificio del pueblo, para cubrir el pecado del pueblo, Jesús es el mayor templo que dio su propio cuerpo para ciertamente limpiar todos nuestros pecados. Y si vamos a Hebreos, los 10 primeros capítulos nos habla que es el gran sumo sacerdote, el que dio ofrenda en el templo y nunca más volvió a entrar ahí, porque una sola vez dio ofrenda a sí mismo, el Cordero de Dios, que Juan nos dice en el capítulo 1, una vez y para siempre, porque una sola vez nos hizo perfecto a todos nosotros. Así que finalmente Juan nos habla que Él es el sacrificio perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto que pudo redimir a su pueblo, pues Él no se quedó muerto, sino resucitó al tercer día. Es el contexto donde nosotros nos encontramos en el capítulo 2 y ahora entramos a este capítulo 3 donde Juan nos dice que hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que fue a Jesús de noche y que era un principal de entre los judíos. Más adelante en Juan 19:39 también nos dice que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. Para que una persona haya llevado esta cantidad, significaba que era un hombre rico. Entonces, los datos de Nicodemo, deseo que lo podamos ver porque posiblemente este era un hombre rico, era un hombre respetado en Israel. Juan nos dice que era un fariseo, y no cualquier fariseo. Jesús más adelante le dice, tú eres el maestro, según el original, el maestro, no un maestro, el maestro de Israel, y no sabes esto que te digo. Así que Nicodemo era alguien principal en Israel y principal entre los judíos. Los fariseos surgieron en el tiempo de silencio que nosotros llamamos entre Malaquías, el último libro de la Biblia, y Mateo, el primero según nuestro orden de aquí del libro. En el tiempo donde los macabeos se rebelaron contra el emperador Antíoco Epífanes, porque él estaba profanando el templo y estaba quitando todas las costumbres judías y estaba poniendo las helénicas, y los macabeos surgieron y se rebelaron contra esto, y los fariseos surgieron en ese contexto. Ellos surgieron bien. A veces se habla incluso como burla acerca de los fariseos. Pero el movimiento de los fariseos nació bien, con una intención de devolverle al pueblo la ley, devolverle sus costumbres y de llamar al pueblo a que mire a Dios y a la ley de Dios. Sin embargo, como suele ocurrir con los buenos movimientos, terminaron convirtiéndose en aquello contra lo que originalmente lucharon, en meros religiosos. En su afán de explicar, de proteger y aplicar la Torá, la ley de Dios, desarrollaron una tradición muy amplia de 613 mandamientos basados en el texto bíblico, pero que en el tiempo esos 613 mandamientos se pusieron por encima de la palabra de Dios y se volvieron legalistas totalmente. Para quien quería llegar a ser un fariseo tenía que pasar un proceso muy riguroso. Primero tenía que postular. Era un joven que
destacado por su inteligencia, por su brillantez, viajaba a donde estaba el gran maestro, luego pasaba un examen de admisión en la escuela, el joven se presentaba ante el maestro y le pedía permiso para ser su discípulo. El maestro lo examinaba minuciosamente sobre sus capacidades, en las escrituras, en su memorización, en su carácter, y finalmente la decisión la tenía el maestro. Si el joven demostraba estar a la altura de la reputación de la escuela, el fariseo lo tomaba como su discípulo. Si no daba la talla, lo despedía amablemente y le decía que vuelva a casa y se encargue de los negocios en su casa. De ahí que muchas de las cosas que Jesús fue revolucionario, porque como vimos en el capítulo 1, Jesús llamó a sus discípulos, no por méritos o capacidades que ellos pudieran tener. Los discípulos no fueron a Jesús a pedirle que Él sea su maestro, sino que Jesús fue a ellos a decirle, sígueme. Totalmente revolucionario para la época. ¿Y para qué? No para que ellos ya sean buenos y sean mejores, porque nadie de los que llamó eran buenos, sino llamó de lo peor de Israel. ¿Para qué? Para convertirlos a su imagen y semejanza. Nicodemo no solo era un fariseo, sino era un maestro de Israel. Un hombre respetado, con influencia y fariseo de fariseos. ¿Por qué es necesario conocer esto acerca de Nicodemo? Porque si no, no vamos a entender por qué Jesús le responde de esa manera. A diferencia de la mujer samaritana, Jesús le habla de manera diferente a esta mujer en el capítulo 4 para evangelizarla. Pero para evangelizar Jesús a Nicodemo lo hace de manera totalmente directa y le dice acerca del reino. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿en qué momento Nicodemo le preguntó cómo puedo entrar al reino de Dios? En ninguna manera, en ninguna parte del texto le dice. Nicodemo va de noche a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lo está como halagando a Jesús y le está dando un honor. Le dice, mira, tú haces muchas señales y hemos visto que sabemos, de repente ellos sabían que había convertido el agua en vino, que hace poco había purificado el templo. Y hacer esas cosas, nadie hace eso si es que realmente Dios no lo ha enviado. Y le está diciendo, tú eres un gran maestro. Pero Jesús no le dice, no va como que en sintonía con la conversación y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué le responde de esa manera? El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Si nosotros nos damos cuenta en el último versículo del capítulo 2, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, a referirse a las personas que creyeron en Jesús cuando convirtió el agua, cuando hizo el tema de la purificación. No se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que en sí había en el corazón de Nicodemo y lo que realmente Nicodemo necesitaba. Lo que Nicodemo necesitaba era entrar al reino, porque estaba fuera del reino, aunque él pensaba que estaba dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era un fariseo, por eso. Porque había guardado la ley, porque guardaba la ley, porque enseñaba la ley y porque su vida era impecable. Fariseo significa separado, justo. Eso eran los fariseos. De ese testimonio eran conocidos los fariseos. Ahora, nosotros muchas veces pensamos ganarnos el cielo a base de buenas obras. Siempre ha sido muy popular esto de ganarnos el cielo. ¿Ustedes conocen la famosa balanza? Esta de que cuando tú te preguntas, oye, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y pones tu vida como las buenas obras y las malas obras en una balanza y pones ahí, a ver, hasta el día de hoy
buena está aquí y malas está aquí. A ver, hasta el año pasado estaba así, pero este año como que ya, la verdad que, ¿cómo te respondería? Y eso es muy popular en nosotros, el querer pensar que podemos ganarnos la salvación por buenas obras. Biológicamente estamos programados para rechazar la incertidumbre cuando sentimos que no tenemos las riendas. Pensamos que nuestra vida y queremos que nuestra vida sea como un algoritmo. Si hacemos uno y hacemos otro uno es 2. Si hacemos X, obtengo Y. Y así, manejamos las cosas con nuestra rienda. Queremos tomar el control. Y eso lo aplicamos a nuestra vida eterna. Para decir, si yo hago esto y estoy haciendo así y ahora vivo así, ya vengo a Videa tantos meses, pues creo que si hoy me voy, pues me voy para el cielo. O voy con mi mamá que me decía de chico, a patadas te meto al cielo. Y queremos entrar al cielo. Como sea, pero vamos a entrar. Y nos sentimos seguros con un montón de cosas que pudiéramos hacer para entrar al cielo. Nos consuela pensar que la eternidad depende de nuestro propio esfuerzo y disciplina. No obstante, la Biblia y nuestra propia realidad nos dice todo lo contrario. Porque ¿cuántas buenas obras has hecho y cuántas malas has hecho? Si las pones en comparación, ¿cuál gana quién? ¿Las malas o las buenas? Contando los pensamientos, ya que Jesús dijo y enseñó que no solamente el que mata, oíste que fue dicho, que el que no matarás, pero yo os digo que el que le dice fatuo, es decir, tonto a su prójimo, ya es un asesino de corazón. Así que él, con solo pensarlo ya está pecando, delante de Dios, porque conoce los pensamientos, Dios. Así que nuestra realidad y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda persona que ha nacido del vientre de una mujer ha nacido muerto espiritualmente. Está vivo, grita, llora, pero está muerto espiritualmente dentro, en el interior. Su espíritu está muerto, su corazón está duro. No ama a Dios en ninguna manera. Por más que se tatúe un Jesús en el pecho, lleve un crucifijo y demás, no ama a Dios esa persona. Porque ninguna persona en sus propias fuerzas puede llegar a ver a Cristo como glorioso. ¿Confiamos en nuestras obras realmente? Si confiamos en nuestras obras, estamos perdidos. Pero si confiamos en Cristo, no. De ahí que Jesús rompe este sistema de pensamiento diciendo que no solo podemos entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, no solamente Nicodemo, no es que no puedas entrar al reino de Dios si es que no nace de nuevo, sino que ni siquiera puedes ver el reino. Fíjese el versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Si no lo podemos ver, mucho menos vamos a poder entrar. Así que Jesús le responde de esa manera porque sabía que Nicodemo necesitaba escuchar eso. Nicodemo no se preguntaba eso, estaba muy seguro que él estaba en el reino y como sabe que está en el reino, pues ¿para qué voy a hacerme la pregunta cómo entrar al reino? Pero Jesús sabía que necesitaba eso porque él no estaba en el reino. Ahora, Juan nos dice que Nicodemo fue a Jesús de noche. Muchas personas han dicho de que Nicodemo fue de noche porque quizás tenía vergüenza o temor por ser denigrado por los otros fariseos de que fue a Jesús, ya que los fariseos y sacerdotes no estaban de acuerdo con Jesús. Del versículo 17 del capítulo 2 le dicen a Jesús, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas de purificar el templo? De volcar las mesas y tirar las sillas, liberar las palomas. ¿Por qué lo haces? ¿Quién eres tú para hacerlo? No estaban de acuerdo con Jesús. Jesús ya tenía una fama, era su primer año de ministerio, pero ya tenía una fama grande Jesús. Posiblemente haya sido eso, no lo sabemos. Juan no nos dice, ningún evangelio nos lo dice, por qué Nicodemo fue de noche. Otros han dicho que hay una posibilidad de que haya ido de noche porque quería un momento tranquilo con Jesús.
Jesús estaba constantemente ocupado durante el día y dijo en la noche, porque ahí voy a tener una conversación tranquila con el maestro. Sea como sea, lo importante es que Nicodemo fue a Jesús. Eso es lo importante. Y hablando en plural dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues simplemente en representación de otros fariseos o sabemos que has venido de Dios. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Nicodemo? Tú eres un maestro, Jesús. Tú eres el maestro. Tú vienes de Dios. Ahora, ¿esto está bien? ¿Es suficiente? ¿Creer que Jesús es el maestro? A lo largo de la historia, ¿cuántas personas han reconocido a Jesús como un adelantado para su época? Un hombre mucho más allá de sus tiempos. Un gran maestro. ¿Cuántas religiones, sectas hablan que Jesús es un gran maestro? Es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. ¿Cuántas? Muchas. Pero no es suficiente. Quizás tú aquí piensas que Jesús es un gran maestro. Jesús no asiente esto que Nicodemo le dice. Eres un gran maestro. Hoy sí, gracias por decírmelo. No. Le responde que está fuera del reino. Porque no por reconocer a Jesús como un maestro puedes entrar al reino. Creer en Jesús no significa creer que eres un gran maestro. No basta con pensar que Jesús es un adelantado o fue un adelantado para su época. Y por eso va a empezar ahora Jesús a enseñarle quién es Él y qué es lo que Él necesita. Nicodemo necesitaba responder al interrogante si estaba o no en el reino. Jesús, más adelante, o en el Evangelio de Mateo, Él da una parábola a los fariseos, como Nicodemo. La parábola de los dos hijos de un hombre que tenía una viña. Y los mandó a estos hijos que vayan. Le dijo al primero, anda. Y él dijo, no quería ir. Pero después se arrepintió y fue. Y después le dijo al otro hijo, anda. Y el otro le dijo, sí, claro, yo voy a ir. Y no fue. Y Jesús preguntó, ¿quién hizo lo correcto? Pues el primero, aunque radiante. Y ahí Jesús dice estas palabras. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, fariseos, al reino de Dios. Le está diciendo Nicodemo, tú por más que piensas que estás en el reino de Dios, no lo estás. Más está una prostituta y un recaudador de impuestos que era una escoria para Israel porque eran los traidores de Israel, traidores políticos de Israel. Ellos están más cerca, están yendo al reino, más que tú. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy, ¿quién está más cerca? Si aquí entra, no sé, alguien del gobierno, o alguien bien vestido, pulcro, que ha vivido una vida muy bien, buen padre, buen esposo, buen hijo, y entra también una prostituta y demás, ¿quién está yendo al reino? ¿Quién puede estar más cerca del reino? Con esto Jesús nos enseña que para entrar en el reino de Dios no basta con admirarlo como un gran maestro, ni con tener una moral intachable, ni con pertenecer a un grupo religioso o asistir a la iglesia todos los domingos. Ni siquiera asistir a Videa, ya te digo. Esta verdad era de suma importancia para Nicodemo. De hecho, Jesús dijo, de cierto os digo, acá se repite 3 veces. En la parábola los fariseos también lo dice, de cierto te digo. Esta expresión lo usaban los rabinos para expresar que lo que sigue, lo que va a decir, la verdad que va a continuar, es supremamente solemne. Es muy importante lo que voy a decir. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Así que esto nos lleva al siguiente punto. Jesús demanda un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Nuevamente le repite a Nicodemo lo mismo. Ahora, no debemos pensar que Nicodemo era un tonto. Este hombre era un erudito. A los 12, 13 años ya sabía grandes porciones de los 5 primeros libros de la Biblia. A los 20 ya sabía casi toda la Biblia. A los 30 años ya era un hombre preparado para ser maestro de Israel. Así que este hombre era un hombre versado en las Escrituras. De hecho, los fariseos sabían cuántas palabras tenía la Biblia y qué palabra se repetía y qué palabra estaba en el medio del pergamino. Por eso cuando responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Debemos entender que él estaba como siendo un poco irónico, ¿no? Muchas veces nosotros somos irónicos cuando escuchamos algo que es extraño o algo que nos impacta, ¿verdad? Entonces, a Nicodemo esto le impactó. Para entrar al reino de Dios, debo nacer de nuevo. ¿Y qué? ¿Cómo voy a meterme de nuevo voy a desenterrar a mi madre, meterme en su vientre y nuevamente nacer de nuevo? ¿Eso quieres decirme? Responde con ironía e incredulidad abstracta ante una declaración que rompe por completo sus esquemas. Al ver su lógica terrenal, Jesús reafirma esto. Y ahora añade, de agua y del Espíritu, tenemos que nacer de nuevo. Esto quizás es una cita de Ezequiel 36, 25 al 27, donde nos habla de que en la nueva alianza que Dios iba a hacer con su pueblo, los iba a lavar, los iba a limpiar con agua y con su Espíritu. Los iba a purificar internamente, los iba a regenerar, y ellos iban a ser su pueblo y Él su Dios. Y para ilustrarlo, Jesús le dice, mira, piensa en esto, en la metáfora del viento. El viento viene de un lado y se va, pero tú no sabes de dónde vino ni a dónde va. Solamente puedes ver sus efectos del viento, pero no sabes cómo va el viento. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y yo imagino a Nicodemo rompiéndose la cabeza a él, nunca tenía un maestro así, y le dice estas cosas y él no entiende. Pero para nosotros, espero que lo estemos entendiendo, que así es. Si tú te preguntas, ¿cómo puedes entrar al reino de los cielos? Bueno, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Bueno, es como el viento, que viene y va y viene y no sabes dónde va, ni a dónde se fue, ni de por dónde vino, y así es todo aquel que nace del Espíritu. Así tú entras al reino. ¿Cuántos aquí saben cuándo han nacido? La fecha de su nacimiento. Todos, ¿verdad? No hay nadie que no sepa. Pues, ¿cómo lo sabes? Porque te lo dijo tu mamá, tu papá. Si no lo supieras. Nadie pudo decir, yo nazco tal fecha. En verano voy a nacer. No. Nadie dijo así. Nadie se preparó para nacer. A esta hora voy a nacer. Nadie se preparó. Simplemente nacimos. Así es el nuevo nacimiento espiritual. De una forma es así. Simplemente naces de nuevo espiritualmente. No es por nuestros méritos y nuestras fuerzas, Nicodemo. No es porque tú hagas esto o aquello, guarde las 613 mandamientos para que tú nazcas de nuevo y entres al reino de los cielos. Esta es una obra realizada exclusivamente por el poder del Espíritu Santo, por la soberanía de Dios. La salvación es de Dios, no es de los hombres. En ninguno de los sentidos, nada, 99.9% de Dios y 0,1% del hombre. Nada, absolutamente nada que podamos hacer nosotros puede ayudar para que nosotros entremos al reino. Es como que Dios nos pone en la puerta del cielo y nosotros saltamos. No, nada. Dios te lleva y te pone en el cielo, te mete, te entroniza en el cielo. Nosotros no, porque estamos muertos. Nadie puede hacerlo a sí mismo. Esto era humillante para Nicodemo, porque toda su vida había creído que uno puede ganarse el cielo, que haciendo esto o aquello, uno puede. Hoy nos enseñan algunos movimientos que si tú haces esto, aquello, guardas la ley, vienes todos los domingos, haces la voluntad de Dios en esto y demás, Dios, que es bueno, verá su esfuerzo y te dirá, sí, pasa el gozo de tu Señor.
Eso suena piadoso, bueno, poético, pero no es bíblico. Y no estoy diciendo que no vengas al domingo, ahora el otro domingo nadie viene. No, hermano, la ecuación es así, que porque somos salvos hacemos buenas obras, pero no vamos a hacer buenas obras para salvarnos. Las buenas obras vienen después, pero el tema de esta parte de la Escritura no es las buenas obras. Es que tú rechaces las buenas obras para que entres al reino de Dios y confíes solamente en Jesús. Así que esto presenta un gran problema, ¿no? Porque el problema que tenemos todos, incluso Nicodemo, es que no podemos entrar al reino de Dios a menos que nazcamos de nuevo. Nicodemo hace la pregunta del millón, que está más adelante. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Maravillosa esa pregunta. Ya tú me dices todo esto, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque no puedo entrar al reino a menos que nazca. ¿Y cómo nazco de nuevo entonces? Bueno, no lo puedo hacer yo porque lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios mismo. Entonces, es como un problema circular, ¿no? No te está diciendo cómo hacerlo. Y Nicodemo dijo, bueno, entonces no puedo hacer nada. Exacto. Esa es la respuesta. Para entrar al reino de Dios no puedes hacer nada. Nada. Porque nada de lo que podamos hacer es suficiente. Tiene que hacerlo Dios. Ahora, ¿significa esto que hay que esperar sentado en la butaca y vamos a ver, cuando Dios le guste, me hará nacer de nuevo? Vamos a esperar aquí, voy a esperar tranquilo hasta que nazca de nuevo, porque yo no puedo hacer nada. Jesús no le dice eso y no razona así. Y miren lo que le dice. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, si no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis? O si los dije las celestiales. Noten que el problema no es un tema de intelectualidad. No es que Nicodemo era falto de conocimiento. Él sabía muy bien la ley, sabía toda la Biblia. No es que él le faltaba algo para poder entender las cosas. Y nunca ha pasado de que para creer en Dios haya que tener grandes facultades de inteligencia. No, nunca es por facultades de inteligencia, sino por creer. Bueno, si tú ves alrededor, es que Dios existe, que no hay otro razonamiento lógico, bueno, filosófico incluso, para entender que todo esto lo hizo alguien mayor que nosotros, alguien supremo. Es que si tú piensas que fue un Big Bang, que venimos de los monos, del pez, del koala, que tiene 5 hijos como nosotros, es que es totalmente absurdo pensar eso, que tan solo somos materia y nada más. Es totalmente fuera de la razón. Es Dios quien creó todas las cosas. Y Jesús le está diciendo, mira, si yo te estoy hablando esto que es totalmente que sucede en este lado de la eternidad, porque uno nace de nuevo aquí, no en el cielo, si tú no has nacido de nuevo aquí, ya estás perdido y siempre lo has estado. Y en el otro lado, cuando Jesús venga por segunda vez, solamente habrá el juicio para ti. Así que, ¿y no crees esto? ¿Cómo creerás si te hablo las espirituales? Y él está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es el que bajó. Yo soy el Hijo del Hombre. Y Nicodemo sabía qué se refería Jesús con el Hijo del Hombre, que estaba bien escrito en el profeta Daniel. Él era el enviado de Dios. Y dice, ¿qué vas a creer si te digo que yo estuve ahí cuando se creó todo? Entonces Nicodemo sigue pensando y escuchando a Jesús, y ahí Jesús le da lo que él tiene que hacer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, tiene que hacerlo Dios, pero eso que hace Dios debemos recibirlo por la fe, creyendo.
que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Y Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Esta es una cita textual de Números 9, 4 al 9. Números 24, 4 al 9. Que habla, la historia, es una de mis historias favoritas, en donde el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre, no tenía recursos para comer y beber, y empieza a murmurar contra Dios y contra Moisés, diciendo que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Después que habían roto la peña de Oreb, después que le había dado muchas cosas, bueno, después que lo había liberado de la esclavitud del faraón, empiezan a murmurar y dicen, mira, nos ha traído para matarnos. Y como el pecado tiene consecuencias, Dios les mandó como justo juicio serpientes ardientes, venenosas, para que al morderlos mueran. Y así murieron miles, dice el texto. Miles de hebreos murieron. Entonces el pueblo, al ver eso, se arrepintió, pidió misericordia y le dijo a Moisés, Moisés, por favor, ruega por nosotros. Moisés rogó a Dios por ellos y le dijo, ¿sabes qué? Desaparezco todas las serpientes. No, le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce y cuélgale en un asta y dile que todo aquel que está mordido por la serpiente, mire y vivirá. Y tú que te digan eso, yo estoy muriendo, yo quiero, no sé, un ungüento, un médico, aunque en el desierto no es tan lógico pensar en un médico, ¿no? Ir al hospital. Pero está muriéndose la gente. Y la gente quiere algo que ver, físico. Que no sé, que me abraces, que me des un ungüento, que me limpies con alcohol, etcétera. Pero no me digas que mire a otra serpiente y ya. Pero eso es lo que dice. Y es que, mi hermano, la salvación siempre es por la fe. Se recibe por la fe, no por las obras que podamos hacer nosotros. No hay seguridad en ninguna de las cosas que podamos hacerlo. Solamente hay seguridad, certeza en Cristo Jesús. Que si confiamos que Él vino por nuestros pecados, porque la serpiente de bronce fue hecha de bronce, porque el bronce en el Antiguo Testamento es signo de juicio divino. Y Jesús, como Pablo dice, que el justo, porque Jesús nunca pecó, se hizo pecado por nosotros. El justo por los injustos, para que pudiéramos liberarnos del pecado. Todo aquel que era colgado de un asta, de un madero, era maldito. Y Jesús fue así, colgado en un madero. Y todo aquel que mirara a esa serpiente viviría. Así que por eso Jesús dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No es que tenía 2 o 3 o 4 hijos, solamente uno. Y a ese uno se lo dio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran pasaje que todos sabemos de memoria, ¿no? Juan 3:16. Y siempre se ha recitado, siempre lo decimos, muchas veces se usa para predicar y evangelizar a las personas, diciendo que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, reduciendo que la palabra maravilloso es solamente beneficios materiales, económicos, de salud y etcétera, pero no riqueza espiritual en Cristo Jesús. El contexto que vemos aquí de Juan 3:16 es una conversación dramática entre Jesús, el gran maestro, el Hijo de Dios, a un religioso, en que le explica de que su religiosidad no lo va a salvar y nunca ha salvado a nadie, las cosas religiosas, las obras de los hombres, sino solamente creer en el Hijo que fue enviado por nuestros pecados. Pero Jesús no se detiene en el versículo 16, sino que sigue y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué Jesús no vino a condenar al mundo? Porque ya estábamos condenados. No había necesidad de condenarnos, nosotros ya estamos condenados. Toda persona que nace en este mundo ya está condenado, nace maldito en este mundo. Y si no nace de nuevo, pues en el día del juicio, cuando Jesús vuelva por segunda vez, pues simplemente recibirá eso, justicia,
castigo eterno. Pero para esto vino Jesús, para que a los que estábamos condenados, Él viniera a romper esas cadenas y que si nosotros creemos que Jesús vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día, pues somos salvos. ¿Y sabes cuál es la condenación? Que Jesús vino y no quisieron venir a Él. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando yo llegué aquí al País Vasco hace casi 3 años, me di cuenta de que muchas personas no creen en Dios. Y eso en toda Europa. De hecho, España es el tercer país más poscristiano. Primero es Bélgica, después no recuerdo el segundo y tercero creo que es España. Cuando llegué aquí, estuvimos en Madrid, vimos cómo vivía la gente, la cultura, y tú te das cuenta cómo hablan las personas. De cómo hablan, tú te vas a dar cuenta de lo que creen. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí hay algo que para nosotros debe como que entristecernos. Quizás no enojarnos, porque al final las personas no creen en Dios y van a hablar lo que quieran, porque no creen en Dios, porque no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, pues no eres del reino. Y si no eres del reino, poco te importa el reino de Dios. Y hay una expresión que siempre dice, usando el nombre de Dios, muy denigrante. Pero lo loco y lo paradójico es que me di cuenta de que hay mucha espiritualidad aquí. De hecho, si tú buscas empleo, vas a encontrar ofertas de trabajo que se necesita tarotista. Se necesita alguien que te lea la mano, las cartas. Las personas aquí desean ir al yoga, desean lo espiritual. Creen que hay algo más allá que nosotros. Algunos pueden ser ateos, otros agnósticos. Y quizás el agnosticismo está más permeado aquí. Y es algo paradójico, pero resulta que el corazón humano rechaza al Creador, pero abraza cualquier superstición que no le exija rendición ni arrepentimiento. El Dios de la Biblia exige arrepentimiento de tus pecados. Exige que creas solamente en Jesús, no como maestro, sino como el Salvador y el Señor de todo el mundo. Exige todo. Si tú quieres ser cristiano hoy, si tú no lo eres, si tú estás aquí y no eres del reino, si no has nacido de nuevo y quieres entrar al reino de Dios, primero tienes que nacer de nuevo. No lo puedes hacer, pero lo que sí puedes hacer es rogar a quien sí puede hacerte nacer de nuevo. No sé cuánto tiempo estoy aquí, pero en todo mi discurso quiero que entendamos que nosotros no podemos nacer de nuevo, sino que Dios puede hacernos nacer de nuevo. Entonces, si tú no puedes, no hagas nada, porque no puedes. Pero sí, ahora sí sabes quién puede hacerte nacer de nuevo, así que ruega. Eso puedes hacer. Rogar, suplicar a Dios que te haga nacer de nuevo hoy, para que veas el reino, para que entres al reino de Dios. No es por fuerza humana, no es por mérito propio, no es por buenas obras que podamos hacer, no es por ir a los pobres, no es por venir a la iglesia todos los días, no es por predicar, no es por vivir buena y santamente la vida. Es por rogarle a Dios que me haga nacer de nuevo. Confiar en Él, solamente en Él y nada más que en Él. Venir a la luz de Cristo destruye el orgullo humano. Lo destruye porque nosotros siempre queremos tener el control de nuestra vida. Pero eso nunca va a pasar. Y no pasa. Pero Dios quiere que le des el control a Él. Venir a Cristo es admitir nuestra quiebra espiritual. Así que hoy, mi amigo, tengo la mala noticia de decirte que estás quebrado. Por más que te sientas bien, por más que tengas una sonrisa en el rostro, tu corazón no está así, porque siempre va a clamar por Dios,
Por eso fuimos creados. Todos tenemos un fariseo dentro, mi hermano, mi amigo cristiano aquí. Examina hoy tu corazón y despójate de todo ese mérito que hasta la fecha te da como cierta seguridad para decir, yo creo que voy al reino. Nicodemo lo creía. Si él hubiese muerto antes de la conversión con Jesús, creía que se iba directo al cielo, pero al final iba a amanecer en el infierno. Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tú has escuchado esto y no importa si te crees cristiano, de repente no lo seas. De repente no lo seas. Pero hoy puedes clamar a quien sí puede hacerte cristiano. Mira a Cristo y vivirá, y vivirás. Míralo a Él, míralo en la cruz y vivirás hoy. Amén. Padre, gracias Señor porque un día tú nos hiciste nacer de nuevo. Te miramos Jesús a ti y vivimos. Todo el mundo estamos infectados por la picadura de la serpiente, Señor. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no importa lo que hagamos, vamos a morir. Pero si es que levantamos nuestra mirada y miramos a ti, Jesús, levantado, viviremos. Ayúdanos, Señor, a luchar con nuestro orgullo, nuestra suficiencia, despojarnos de ella y solamente confiar en ti, Jesús, recibirte por la fe en el Hijo y así poder ver y entrar en el reino de los cielos. Un reino eterno que empieza aquí y que después de estar ahí, Señor, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego que en toda esta hora realmente nos lleves a reflexionar, que tu Espíritu Santo sea quien convenza a nuestra alma de todo pecado, verdad y justicia. Podamos ser animados si hemos estado intranquilos, inquietos. Y también que haya fiesta en los cielos si es que alguien hoy ha nacido de nuevo. En tu nombre oramos y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén.